para continuar donde nos habíamos quedado. Estábamos viendo la parte del cálculo hidráulico, perdón, que si bien ya nosotros vimos la hidráulica de tuberías, ya tenemos la idea mucho más clara de lo que tenemos que determinar, cuáles son los detalles que nos interesa saber para el adecuado funcionamiento de las tuberías, que por supuesto van a transportar el agua residual. Ahora, existen ciertas tablas, por ejemplo, que eh, se utilizan para tener un referente de, por ejemplo, diámetros con los cuales se pueden trabajar. Em, Esto también está relacionado con las pendientes que vamos a ver a continuación. Pero existe esta tabla que es la 14.1, eh, que es una tabla donde justamente vamos a ver esa relación. Y justamente, fíjense, para la determinación del diámetro y de la pendiente, hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Si bien el diámetro lo podemos determinar de acuerdo a tabla, no se olviden que nosotros hemos visto ya eh, desde la conexión que sale del domicilio para conectarse posterior a ello al paso siguiente, al colector, etcétera. Hemos visto que ya tenían diámetros establecidos, ¿verdad? Esto puede cambiar, pero ya eso depende del proyectista o de la persona encargada del proyecto. Ciertas circunstancias pueden hacer de que esos diámetros cambien, pero por lo general se respeta o se trabaja con los que hemos visto en la clase anterior, que eran 6 pulgadas, 8 pulgadas, etc. Entonces, para la pendiente, fíjense, tenemos que considerar para un caudal mínimo que aquí podemos aceptar, fíjense, como pendiente mínima, esa pendiente que nos va a producir una velocidad, fíjense, de 0.60 metros por segundo a tubo lleno. Entonces, la pendiente tiene que corresponder justamente para que se pueda producir este, esta velocidad o este valor de velocidad, que es el de 0.60 metros. Esa sería la pendiente mínima, la que nos va a producir esa velocidad. Ahora, para un caudal máximo, que acá ya lo tenemos en el segundo punto, se puede aceptar justamente como una pendiente mínima, aquella que nos va a producir una velocidad mínima también de, perdón, una velocidad máxima de 3 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre el caudal, fíjense, y la pendiente está directamente relacionada con la velocidad. Entonces, para una pendiente mínima, la velocidad es de 0,60 metros por segundo y para una pendiente máxima, la velocidad es de 3 metros por segundo. Esos dos valores son muy importantes. Y en este caso, ¿por qué no se permiten, fíjense, velocidades mayores justamente a 3? Si se dan cuenta, obviamente este es un valor mínimo y este sería el valor máximo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como hay situaciones en las que no se trabajan con tuberías que tienen esas juntas herméticas, Em, si en algún momento esto se puede presurizar, por ejemplo, eso puede ocasionar pérdidas muy grandes o en este caso podría ser muy importantes y da como resultado lo que se conoce como tubificación, por ejemplo. Entonces, es por eso que no puede existir una velocidad, o no puede haber una velocidad mayor a 3 metros por segundo en nuestra red. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que verificar en su proyecto. Bien, entonces aquí fíjense, ya es algo que ustedes van a hacer en cuanto al
chequeo de velocidades, cuando ya tengan las tablas de estas velocidades, tienen que verificar justamente que su valor mínimo sea 0,60 y el máximo 3, en este caso. Ahora, aquí fíjense, tenemos algunas pendientes máximas y mínimas. En esta tabla tenemos el diámetro, fíjense, en centímetros, pero aquí a un ladito están anotados en pulgadas, que era lo que nosotros hemos venido viendo. Entonces, por ejemplo, para un diámetro de 20 centímetros o de 8 pulgadas, tenemos una pendiente que está en milésimos, 82,57, y el gasto, fíjense, 94,24, es decir, el caudal. Pero esto está en litros por segundo. Esto para una máxima. Ahora, para una mínima, también tenemos ahí los valores. Una pendiente de 3,30 y un gasto de 18,85. Y acá tenemos pendientes recomendables para el proyecto, que en este caso una máxima de 83 y una mínima de 40. Pero esto son recomendaciones solamente. Igual, ustedes pueden hacer comparaciones, por ejemplo, con los cálculos que ustedes vayan a tener de sus pendientes, en este caso, y algunos caudales. Entonces, quizás no siempre les va a cumplir porque esto solamente es una recomendación. Bien, entonces puede que a algunos no les cumpla, pero ustedes pueden verificar de que más o menos muchas veces está dentro del rango. Sin embargo, para todo esto, nosotros utilizamos justamente la ecuación de Manning, porque eso es lo que acabamos de ver la clase anterior, para justamente verificar las velocidades y las pendientes. Entonces, un resumen, fíjense, de lo que hemos venido viendo, que serían los pasos para poder diseñar nuestra red. Número uno, tenemos que ubicar, fíjense, los registros o los pozos de visita, eh, ponerles una numeración, una letra, como ustedes quieran. Entonces, hay que considerar a la hora de poner estos pozos de registro o de visita, cuáles son las separaciones permitidas, en este caso máximas, para diferentes diámetros y condiciones topográficas. ¿Dónde podemos encontrar estas tablas? Donde justamente hay la distancia o las separaciones máximas o recomendadas por norma, por supuesto, en la norma. Entonces, ahí podemos ver que de acuerdo al diámetro de las tuberías, así como esta tabla que acabamos de ver acá, me voy a volver atrás, así, de acuerdo a los diámetros, podemos ver las separaciones recomendadas por la norma. Entonces, eso está en la norma. Pero igual lo vamos a ver más adelante aquí. De todas maneras, ustedes pueden ya ir verificando eh, en la norma porque ustedes tienen, no he pedido que se anoten por si acaso para la lista. Yo voy a tomar la lista. Bien, entonces todo esto podemos encontrarlo en la norma, que está, como les decía, las separaciones máximas de cada pozo o entre pozo y pozo de acuerdo a la norma. Bien, el paso número 2 sería, por supuesto, que se puedan establecer las direcciones de flujo de agua. Esto también va a depender de qué. Va a depender mucho de la topografía que tengamos en la zona del proyecto. Entonces, em, hay que verificar muy bien cuáles van a ser los puntos donde obligadamente va a tener que cambiar la dirección del flujo, establecer ciertos parámetros, ver si esto va a funcionar por gravedad o no, y justamente ver de que tengamos el paso del agua por los pozos, que no haya ningún problema con eso. Denme un segundo.
Voy a bloquear la reunión porque fíjense cuánto tiempo pasó y siguen entrando a la clase. Entran los últimos y ya bloquean. Bien, entonces tenemos que verificar también estas direcciones del flujo y ver, como les decía, de que todo nuestro sistema funcione por gravedad de acuerdo a la topografía del terreno. También, mm, notas de qué quieren que les dicte de su primer parcial. No entiendo. Bien, número 3, acumular áreas o longitudes. Por supuesto, porque hemos visto de que, bueno, si ustedes recuerdan en los software que yo les he mostrado, donde podemos ver el trazado de la red, seguramente se han dado cuenta de que el área o las longitudes, en este caso la longitud de toda la red, es acumulable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que saber no solamente cuánto mide el tramo 1, el tramo 2, el 3, el 4, el 10, el 50, etc., sino también tenemos que saber cuánto mide toda la red, es decir, la sumatoria de todos esos tramos. Y eso es algo que se puede sumar. Tienen que tener una longitud total de la red para saber cuánto mide en general, y además de que eso se utiliza también más adelante para determinar ciertos cálculos. Bien, también vamos a determinar, fíjense, la dotación lineal que justamente podemos utilizar estas ecuaciones. En este caso, fíjense, la dotación lineal actual, ¿a qué es igual? O la densidad poblacional actual es igual a la población actual. La población actual es un dato que ustedes tienen, ¿verdad? Sobre justamente lo que acabamos de hablar, la longitud total de las calles. Esto quiere decir la longitud total de la red. ¿Cuánto mide en total toda la red? La sumatoria de todos los tramos que ustedes tienen entre pozo y pozo o cámara y cámara es la longitud total de las calles o de la red, que es lo mismo. Y la futura, justamente cambiamos ya para utilizar una población futura. Eh, de la misma manera sobre la longitud total de las calles. Ahora, la población, fíjense, para cada tramo también se tiene que calcular. ¿Cómo calculamos esta población? Por eso les decía de que ustedes pueden hacerse un Excel con todos los tramos que va a tener su red, pero esto ya lo van a poder hacer una vez que ustedes no solamente tengan identificada la zona, sepan qué área van a cubrir, empiecen a poner ya los pozos en las diferentes calles para cubrir toda el área y obtengan esa distancia entre cada uno de los pozos que van a ir formando cada uno de los tramos. Entonces, para cada tramo que ustedes van a formar, como les decía, van a tener como 30, 40, 50 tramos, si no es que más, se puede y se debe calcular la población por cada tramo, porque esto justamente es parte del área de influencia, perdón, que puede cubrir cada pozo o cada cámara. Entonces, eso lo pueden calcular de esta manera, fíjense, longitud del tramo, es decir, no la longitud total de las calles, sino la longitud del tramo que a ustedes les interesa,
que por ejemplo, pónganle que es el tramo uno. El tramo uno mide 86 metros. Entonces, 86 por la densidad eh, de población actual y futura. Entonces, por las dos, fíjense, puede ser la actual y también se puede calcular por la futura, tomando en cuenta, como les decía, la longitud de cada tramo. Ya estoy traumada con la influenza, que ya hasta ya me equivoqué, fíjense. Bien, entonces, posterior a ello, podemos calcular los caudales medios para el agua residual, justamente, que podemos calcular el caudal medio del agua residual actual, donde vamos a considerar una población actual por la dotación y también por eh, em, la cantidad de caudal o el coeficiente de retorno. Entonces, eso dividido entre 86.400, que es un año ¿en qué? En segundos, ¿verdad? Para el caudal medio futuro, lo mismo, solamente que, por supuesto, vamos a utilizar la población futura. Esto está en litros por segundo. Entonces, la población actual y futura que se utiliza aquí, tenemos que utilizar el acumulado. ¿Qué es el acumulado? Es esto último que acabamos de ver, la población del tramo. Número 5, podemos obtener posterior a ello, fíjense, el caudal mínimo del proyecto. El caudal mínimo va a ser igual al caudal medio dividido entre 2. Ahora, si el resultado de esta ecuación nos da, fíjense, un valor menor a 1.5, ejemplo, que calculemos esto y que nos salga 0.9 litros por segundo, es menor a 1.5. Entonces tenemos que adoptar 1.5. Si nos salió 0.99, ¿cuánto usamos? 1.5. Adoptamos ese valor. Si nos salió 1.4, entonces adoptamos 1.5. Todo lo que sea menor a 1.5, adoptamos directamente. Obviamente, si le sale 1.70 y algo, usan ese valor. Número 6, ya que hemos visto cómo podemos obtener el caudal mínimo, ahora vamos a poder calcular un caudal máximo para el proyecto. En este caso, todos estos de acá, el caudal mínimo, el caudal medio y el caudal máximo, y todo lo que estamos viendo hasta el momento, todo se calcula igual para cada tramo. Entonces, tienen que configurar ahí ustedes su ecuación de cada columna para que de esa manera les haga un poco más corto el trabajo. Porque, como les digo, si tienen 50 tramos, entonces todo lo que estamos viendo lo van a calcular para los 50 tramos. Bien, entonces, el caudal máximo del proyecto es igual al coeficiente de Harmon, que igual lo hemos visto ya anteriormente en la clase pasada, por el caudal medio futuro. Y aquí está la ecuación para calcular ese coeficiente. Y el caudal medio futuro lo tenemos acá, del cálculo anterior. Podemos obtener también, y tenemos que obtener, los caudales de infiltración. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, tuberías o tubos que van a tener junta hermética, como por ejemplo PVC, GRP, entonces ese caudal de infiltración va a ser igual a 0. Pero si es el caso en el que no vamos a utilizar este tipo de tuberías, entonces tenemos que calcular el valor del caudal de infiltración. Y esta ecuación igual la hemos visto en la clase anterior. El caudal de infiltración es igual a 0.614 litros por segundo por la longitud acumulada en
kilómetros. Entonces, las longitudes por lo general se miden en metros y para poder determinar el caudal de infiltración, ustedes lo van a convertir a kilómetros para poder reemplazar en la ecuación. Luego, vamos a obtener dos caudales de diseño, que va a ser el caudal mínimo y también el caudal máximo. Estos, por supuesto, son, como les mencionaba, caudales de diseño. Entonces, ¿a qué es igual el caudal mínimo de diseño? Es igual al caudal mínimo o, fíjense, habíamos visto 1,5 litros por segundo. Es decir, este valor de acá, este es el caudal mínimo. Y si nos sale menor a 1,5, entonces ya vimos que tenemos que adoptar ese valor. Entonces lo mismo nos está diciendo aquí la ecuación. Y a eso le vamos a sumar el caudal de infiltración si es que lo calculamos. Si no, pues va a ser igual a cero, ¿verdad? Y el caudal máximo de diseño es igual al caudal máximo, que también hemos visto anteriormente cómo se calcula. Ah, no está, me parece. Ah, acá. El caudal máximo aquí es igual al coeficiente de Harmon por el caudal medio futuro y ese valor lo utilizamos aquí. Y a este caudal le vamos a sumar también el caudal de infiltración. Entonces, de esa manera calculamos el caudal de diseño mínimo y el caudal de diseño máximo. Ahora, esto de acá también se calcula para cada tramo. Entonces van a tener para el tramo 1, 2, 3, 15, 50, 60, todos van a tener su caudal mínimo de diseño y todos van a tener su caudal máximo de diseño. Antes de que pasemos a esto, posterior a ello se hace una sumatoria de el caudal máximo. En este caso, el máximo de diseño. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, si calcularon para sus 50 tramos en su tabla, entonces van a hacer la sumatoria de todos esos caudales máximos de diseño de esos 50 tramos para tener un caudal final. Pero a ese tienen que añadirle cuáles: el institucional, el comercial, el industrial, etc. Entonces, esto solamente es de los domicilios. Bien, número 9. ¿Se pueden determinar las pendientes del terreno? Sí. Si lo hacen en Excel o lo quieren hacer utilizando la ecuación, fíjense, lo pueden hacer de esta manera: cota anterior menos cota posterior sobre la longitud del tramo. Si van a utilizar un software para poder realizar el diseño de la red, el mismo software les va a dar el valor de la pendiente. Entonces, no necesitan ustedes calcularlo de esta manera. Directamente ya eso les va a salir en los resultados, en su tabla final. Bien, entonces, justamente para este caudal máximo de diseño, en esta, o bueno, en una de las tablas justamente para velocidad tubo lleno, em, que es una tabla, o sea, se habla de la tabla, pero me parece que no está aquí. Pero ¿por qué no la he puesto? Porque no es mi objetivo utilizar la tabla. Lo que nosotros utilizamos es justamente la fórmula de Manning para poder ¿qué? Verificar velocidades y pendientes. Entonces, por eso no les pongo la tabla, porque ustedes pueden confundirse y utilizar esos valores y van a ver de que hay bastante incoherencia con los resultados. Entonces, por eso no les pongo, pero sí les menciono que se puede utilizar esta tabla. Sin embargo, lo que se recomienda es utilizar la ecuación de Manning. Y aquí tienen algunas relaciones,
fíjense, muy parecido a lo que vimos en el gráfico de la hidráulica de tuberías, del caudal lleno, mayor al caudal de diseño, entonces diámetro adecuado, pero esto más que todo es para esta tabla. Bien, nosotros, ¿cómo hacemos la verificación? A través de la ecuación de Mann. Ah, bueno, aquí está la tabla 14.1. Seguramente la añadí para que veamos la relación, porque antes no la ponía para que no se confundan, pero para que vean, fíjense. Aquí tenemos los diámetros que están en pulgadas y aquí en milímetros. Entonces, por ejemplo, acá, el de 8 pulgadas. Acá, el área en pies y en metros cuadrados, la velocidad aproximada para este tipo de diámetro, la descarga o el caudal, que está en litros por segundo. Estábamos viendo esta tabla donde podemos observar la relación entre diámetro, el área que puede tener o cubrir, la velocidad, el caudal, una relación con velocidad inicial, pero que esto solamente, como les digo, es una verificación o podemos hacer una comparación también de acuerdo al diámetro que vayamos a utilizar en la red. Bien, pero solo es una referencia, no quiere decir que si ustedes no tienen estos valores está mal. Entonces, solo es como referencia. ¿Qué tenemos que considerar o qué tenemos que tomar en cuenta? Que justamente como habíamos empezado en el paso número 1, si ustedes recuerdan, en la selección de la pendiente del terreno o la pendiente que vamos a utilizar con la cual vamos a arrancar desde el tramo número 1, ¿verdad? Hemos visto de que tenemos que cumplir o se tienen que cumplir con las condiciones de pendiente mínima para cada diámetro. Ahora, justamente para la, por ejemplo, al momento ya de el modelo constructivo, la parte constructiva, hay que ponerla justamente de preferencia paralela a la pendiente o a la superficie del terreno. Entonces, podemos verificar también velocidades mínimas y máximas a tubo parcialmente lleno, donde, fíjense, podemos utilizar estas relaciones que son las mismas de la hidráulica de tubería, fíjense, caudal parcial, parcial lleno, mínimo máximo, comparado con un caudal lleno. Entonces, de ahí se pueden obtener ciertas relaciones de velocidades para caudales mínimos y también para caudales máximos. También las relaciones, fíjense, entre volumen lleno y velocidad, entonces justamente lo mismo que acá, mínima y máxima, velocidad mínima y máxima. Entonces, todo esto hay que verificar también para cada uno de los tramos. Sin embargo, velocidad, por ejemplo, lo único que nos interesa a nosotros es que cumpla con la velocidad mínima y con la velocidad máxima. Aquí fíjense, podemos ver en este gráfico los planos que justamente nos interesan también. Podemos ver el de planimetría, que es el que yo les mencionaba, que ustedes tienen que tener en su trabajo. Podemos ver también acá algunas cámaras justamente de acuerdo a las dimensiones especificadas por norma. Ustedes también correctas y que son las que ustedes podrían utilizar en su proyecto. Entonces, pueden también hacer ese gráfico en esta vía.
en esta otra, como ustedes gusten, y además de eso también el detalle de las tuberías, en este caso del perfil longitudinal, de la cota del terreno y de la cota de la tubería. Como yo les mencionaba también, este gráfico de acá y este otro de acá, eh, también se lo genera directamente el programa que ustedes vayan a utilizar. Entonces, esto lo único que ustedes tienen que hacer es irse para ver los detalles o los gráficos y ahí lo van a poder obtener y lo único es copiarlo en su proyecto, verificar si el tramo corresponde con los valores que les da el software. Entonces, ahí está y son algunos de los que ustedes pueden realizar y tienen que realizar también en su trabajo. No, no se olviden de que cada plano va en una hoja y tienen que poner ahí la leyenda o el carimbo donde indique qué plano es, que está realizado por ustedes y algún que ustedes crean necesario, pero lo que interesa más es justamente, por ejemplo, si ponen el de planimetría, entonces acá al costado hacen el carimbo, nombre del plano, planimetría, dirigido por o realizado por el nombre de ustedes, la fecha, los detalles que ustedes crean necesarios. Entonces, por lo general es uno por cámaras, pueden poner dos en una hoja, ya ustedes eso lo dejo a su criterio. Bien, para las funciones hidráulicas, justamente en este caso, la pendiente del terreno, si lo van a calcular en Excel o lo van a calcular de manera manual, aquí yo les voy a dejar en las diapositivas ya para que ustedes lo puedan revisar con calma los valores aproximados, acá como ejemplo, de dos puntos, por ejemplo, y la distancia o separación entre ambos y las cotas que tiene también cada punto. No solamente una distancia S, que sería la inclinada de ambas pendientes, fíjense, tubería y terreno, sino también una longitud horizontal. Entonces, acá ustedes luego pueden verificar ya con calma cuál es el valor que se introduce en la ecuación, que esta ya la hemos visto también en diapositivas anteriores el día de hoy. Y aquí la longitud de la calle, fíjense que es L, ¿verdad? Que sería esta de acá. Entonces aquí, fíjense, tenemos una pendiente de 0,04. Aquí la pendiente de la tubería, esta de acá es la pendiente del terreno. Y acá tenemos un ejemplo con valores de la pendiente de la tubería. De igual manera, fíjense, cota A menos cota B, ahí ustedes reemplazan la longitud de la calle, que es la misma. Ahora, fíjense, algo muy importante que hay que considerar para el proyecto. Acá tenemos una pendiente con un valor de 0,04. Este valor es mayor a 0,004, entonces es válido. Está dentro del parámetro. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la pendiente mínima que es permitido para el diseño de la red tiene que ser de 0,004. Si ustedes tienen valores de pendientes menores a este valor, entonces ya tienen que modificar su diseño. Pero en este caso, fíjense, si cumple. La modificación que ustedes tienen que hacer en su tabla de resultados es de que cumplan con este valor como mínimo. Si tienen menos que esto, entonces tendrían que volver atrás y verificar lo que ustedes pueden cambiar para que les cumpla justamente con la pendiente mínima. Y bueno, acá el valor de las cotas, que eso ya ustedes lo revisan con calma, si es que van a hacer manual, pero si no, directamente como les explico, programa su tabla ya con las
pendientes de cada uno de los tramos y lo único que ustedes van a hacer es verificar que les cumpla y caso contrario, modificar, solucionar problemas. Las funciones hidráulicas, bueno, acá lo que nos interesaba era cuestiones de velocidad. En este caso tenemos velocidades mínimas, fíjense, para tubo lleno 0,60 metros por segundo y aquí una velocidad mínima para tubo parcialmente lleno. Entonces, esto es un valor de 0,3 o 30 metros por segundo. Estos valores también son muy importantes que los cumplamos porque no se olviden que hemos hablado bastante del arrastre de sedimentos, el daño que puede ocasionar en las tuberías al pasar el tiempo, etcétera. Bien, entonces vamos a quedar aquí. Voy a tomar la lista.